Primera carta a los Corintios en su capítulo 10. Primera a los Corintios en su capítulo número 10. Hoy ya tendremos una lectura particularmente larga. No acostumbramos a hacer esto, ¿cierto? Pero en virtud del contexto y de lo que se va a hablar el día de hoy, vamos a citar los primeros 12 versículos de este capítulo 10. Por tanto, la lectura será 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12 del día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornican y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, tome asiento. La semana pasada estuvimos, ¿cierto?, finalizando el capítulo número 9. Terminamos de explorar el capítulo 9 la semana pasada, ¿cierto? Y nosotros sabemos, ya los que estuvimos aquí, que en aquella ocasión el apóstol Pablo nos había hecho una especie de analogía, ¿cierto?, de la carrera de la fe. Teníamos que correr la carrera de la fe, teníamos que correrla como si fuéramos a ganarla. Y para correr una carrera tenemos que enfocarnos, estar preparados, ¿cierto? Tenemos que disciplinarnos. Y en ese sentido, el apóstol Pablo dice que él golpeaba así su cuerpo y era básicamente someterlo. No dejar que el cuerpo se mande solo, sino que él, por medio del Espíritu, someter al cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer referencia a esto? Porque tenemos que recordar que la Escritura en su principio no estaba separada por capítulos, ni por versículos, ni por estas cosas, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, entonces, en este sentido, va a estar hablando de lo mismo, pero haciendo una especie de adición a esta exhortación. Va a adicionar cosas a esta exhortación. Es así entonces como nos introducimos al texto de hoy, donde podemos leer en el versículo 1 y 2 de la siguiente manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Si nos fijamos, el apóstol Pablo comienza diciendo ¿por qué? Este por qué viene a ser una conexión, ¿no? ¿Una conexión con qué? Una conexión, casi una conclusión. Yo les estoy diciendo algo porque quiero enseñar algo respecto a esto. Yo les he hablado del capítulo 9 de un tema en particular y se los estoy hablando porque, y aquí entonces se va a este caso de lo que él entonces hace alusión a estos padres. El apóstol Pablo hace referencia a los padres, aquellos padres, ¿cierto?, que estuvieron bajo la nube y que todos pasaron en el mar. Nosotros que tenemos
ya cierto conocimiento de la historia bíblica, automáticamente podríamos decir, ah, yo sé a quién se está refiriendo, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los que pasaron por el mar? Los hebreos, ¿cierto? Los hebreos. También hace alusión a Moisés. Y habla también de la nube, ¿cierto? La referencia muy clara cuando se refiere a los padres, a estos hebreos que salieron de la esclavitud en Egipto, fueron librados del Señor, ¿cierto? Pasaron el mar, había una nube que los cubría, ¿cierto? De día y una columna de fuego de noche. Este era el pueblo hebreo al cual el apóstol Pablo está haciendo referencia. Y está diciendo entonces algo. Ellos para nosotros son un ejemplo. No quiero que ignoren lo que hemos conversado de esforzarse en la fe, de correr la carrera de la fe, de negarse a sí mismo, de someter a su carne. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo que a nosotros nos sirve como referencia de lo que podría ocurrir, podríamos decir, y que no es bueno. Derechamente, cuando alguien le pone un ejemplo para corregirnos, es porque a estas personas les pasó algo mal. Ahora bien, ¿qué pasó con estos padres? Dice y añade el apóstol Pablo que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo usando estas palabras que vienen a ser un poco confusas, ¿no? El apóstol Pablo trae algo, digamos, nuevo, el bautismo. Dice que los hebreos fueron bautizados en Moisés. Nosotros sabemos, hermanos, y el apóstol Pablo también sabía, que el bautismo de alguna manera implicaba una unión. Nosotros, cuando nos bautizamos en Cristo, damos testimonio de nuestra unión con Cristo. Nosotros, la iglesia de hoy día, está unida, bautizada en Cristo, pero ellos estaban unidos, bautizados en Moisés. Ellos estaban unidos o pertenecían a Moisés. Esto de fondo nos está diciendo algo. Nosotros ya podemos ir, ya que tenemos la revelación completa, sabemos que nosotros estamos unidos a Cristo en el pacto de Cristo. Pero ellos estaban unidos a Moisés por medio del pacto de Moisés. Ellos estaban en el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros estamos unidos a Cristo, pero ellos estaban unidos a Moisés. Ahora, ¿por qué nosotros podríamos de alguna manera pensar entonces que ellos son un ejemplo para nosotros? ¿Por qué nosotros podríamos decir que ellos tienen alguna similitud con nosotros? Ciertamente la hay. Y ciertamente el apóstol Pablo no está diciendo palabras al aire. Él está diciendo o está tratando de enfocarse en que nosotros tenemos similitudes. Nosotros tenemos similitudes con los hebreos. Y quizás si habláramos de manera muy liviana o ligera, podríamos decir que compartimos muchas cosas, las cuales el apóstol Pablo va a también seguir diciendo. Miren, el versículo 3 y 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pensando en las similitudes, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que los hebreos vivían en esclavitud, ¿cierto? En Egipto. Nosotros, la iglesia, nosotros también vivíamos en esclavitud. La esclavitud del pecado, la muerte de Satanás. Los hebreos fueron sacados, ¿cierto?, de la esclavitud a libertad. Derechamente, cruzar el mar era derechamente cuando el mar se cierra y toma a los egipcios y ellos ya están al otro lado del Mar Rojo, ¿cierto? Era una conclusión, era un sello de su libertad. Ellos hasta que no estuvieran de alguna manera así como totalmente separados del dominio egipcio todavía no podían percibir esa libertad. Pero una vez que el mar se cerró detrás de ellos miraron hacia atrás y dijeron, ya no hay nadie que nos persigue. Ahora somos realmente libres. Nosotros, bueno, somos libres por Cristo, ¿cierto? Nosotros somos libres en Cristo. Esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es una especie de analogía. Y sigue de la siguiente manera, ellos comieron el alimento espiritual. Nosotros sabemos que ellos comieron el maná, ¿no?
Ellos se fueron por el desierto, los hebreos se fueron por el desierto, y bueno, en el desierto no hay mucho que comer, ¿no? Es difícil. ¿Y qué hizo Dios? Dios les dio el alimento espiritual, el maná. Desde el cielo mismo el Señor dio provisión a ellos. Nosotros también podemos ver en el texto lo que el apóstol Pablo está haciendo una clara referencia de tipológica, ¿no? Nosotros sabemos que el maná, el pan del cielo, realmente es Cristo. Juan capítulo 6. Eso ahí lo habla, lo desarrolla de manera muy clara Jesús. Jesús es el verdadero pan del cielo. Para ellos, ciertamente, entonces, que recibieron el pan del cielo, era una provisión de Dios. Y esto es una similitud para nosotros. Para nosotros con los hebreos. Ellos recibieron el pan del cielo, nosotros recibimos el pan del cielo. Ellos a manera, podríamos decir, de tipo y nosotros a manera de antitipo. Ellos de manera física, pero nosotros recibimos el verdadero pan del cielo. Pero hay una similitud. Y lo mismo sucede lo que dice él. Ellos tomaron de la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Los hebreos, caminando también por el desierto, recibieron la preocupación de Dios, el cuidado de Dios, la libertad de Dios, al igual que nosotros. Y en un momento ellos tenían sed. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Hizo salir agua de la roca, ¿cierto? De la peña de Oreb o de Cades, que fueron dos casos. De la roca salía agua. Esa agua ciertamente era un don de Dios, un regalo de Dios para ellos. Yo, Dios, me estoy preocupando de mi pueblo. Pero nosotros recibimos la verdadera roca. Ahí a modo tipológico, de tipología, claramente que ellos bebieron el agua, pero para nosotros es la verdadera roca la que recibimos. Pero es clara la analogía y es clara entonces la similitud. Ellos entonces, con nosotros tenemos muchas similitudes y ciertamente podemos tomarlos como referencia. Podemos tomarlos como ejemplo. Porque si pensamos en lo que, para dónde estaba apuntando el apóstol Pablo, es que la similitud que tenemos con los hebreos es que ellos recibieron el favor de Dios. Los hebreos recibieron el favor de Dios, la libertad de Dios. Ellos recibieron el cuidado de Dios. Ellos recibieron el favor de Dios. Ellos recibieron de Dios victoria cuando no podían, eran menores, eran pequeños. Él los guió, los alimentó. Él los preservó. Y a nosotros, ¿qué pasa con nosotros? A nosotros también. Hay una similitud entonces. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo, miren, ellos son ejemplo para nosotros. Empecemos a mirar a los hebreos. ¿Por qué? Porque él va a decir una cosa aquí importante, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Encontramos aquí el verdadero problema. ¿Para dónde apuntaba el apóstol? Ojo, iglesia de Corintios. Ojo, iglesia de Corintios. No se piensen ustedes de que porque han recibido el favor de Dios, la libertad de Dios, porque ustedes han recibido la preservación de Dios, significa que ahora está todo por sentado. No es así. Esta es la advertencia. Porque aquí tenemos un ejemplo. Un pueblo que recibió todo de Dios. Dios le dio todo en bandeja, le hizo todas las cosas y ellos igual no le agradaron. Y no solamente eso. Desagradaron a Dios, gatillando de alguna manera la ira de Dios, de una manera muy, muy tenue claramente, pero desataron algún juicio de Dios. Y es por eso que Dios, a esos hombres que salieron del desierto, él dice todos, ellos salieron del desierto, cruzaron el mar, ¿cierto? No les permitió ver la tierra prometida. Fue el juicio. Ustedes no van a alcanzar la tierra prometida, sino que van a ser enterrados en el desierto, van a morir aquí. Nosotros sabemos esta historia, ¿no? Todos los mayores de 20 años perecieron. Se estima que murieron aproximadamente 1,5 millones de personas ahí enterradas en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos desagradaron a Dios. Y aquí, bueno, si pensamos en que hay algo peligroso en desagradar a alguien,
Si nosotros tuviéramos un ser a quien derechamente no desagradar, debería ser Dios. A Dios no hay que desagradar. ¿Pero qué hicieron los hebreos? Desagradaron a Dios, trajeron entonces consigo un juicio y ellos murieron en el desierto. El apóstol Pablo entonces está diciendo que esto es para ejemplo para nosotros. No se piensen, hermanos corintios, que ustedes porque han recibido el favor de Dios, ahora entonces todo ustedes lo tienen asegurado, porque no es así. Dios aún puede emitir juicios. Tengan cuidado con esto. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces. Es claro, hermanos, que los juicios de Dios van a ser diferentes para un creyente o un no creyente. Esto hay que dejarlo muy claro, hermanos. En los templos, en las iglesias locales, vienen personas creyentes y personas no creyentes. ¿Quién discierne, cierto, los corazones y los espíritus para poder decir, no, tú si eres salvo? Nosotros no tenemos esa visión, cierto, ultravioleta. No, nosotros no vemos cosas. Dios las sabe. Lo que es quizás una evidencia muy importante para cada persona para que dé fruto de si es que es o no, es enfrentarse justamente a las advertencias de Dios. Aquí, en este texto, encontramos una especie de ironía. ¿Por qué? Pensemos que el apóstol Pablo está hablando a los corintios. En la iglesia de Corintios había creyentes como no creyentes. Y la advertencia es para toda la iglesia local de Corintios. O pensemos para acá. En la iglesia, esta advertencia es una advertencia general para toda la iglesia. Ojo, iglesia de Santiago. Hay una advertencia importante aquí. Esta advertencia va a ser oída tanto por creyentes como por no creyentes. Todos van a escuchar esta advertencia. Los que deberían tener más miedo de esto, ciertamente, son los no creyentes. ¿Por qué? Porque el no creyente básicamente está bajo la ira de Dios. Él debería decir, si es que algo le pasó a ellos, porque estaban bajo la ira de Dios, ¿cuánto más para mí, no? Que yo sé que estoy caminando en sendas que no son agradables. Pero lo irónico de esto es que son justamente los otros, los creyentes, los que sí van a oír la advertencia de Dios. Siendo que ellos, de alguna manera, agradan a Dios por medio de las obras de Cristo. Esto nos dice algo, hermanos amados. Esta ironía que encontramos en la dinámica de la fe es algo que podríamos decir es precioso. ¿Por qué? Porque si no fuera por la obra del Espíritu Santo de Dios, nadie oiría las advertencias. Pero si se infunde temor en el corazón de uno, es básicamente porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos permite tenerle temor a Dios. Y a pesar de que nosotros como creyentes sabemos que agradamos a Dios por las obras de Cristo, igual vamos a estar observando nuestro camino para no desagradar a Dios. Son los que no deberían, en estricto rigor, estar preocupados de las advertencias, los que justamente van a tomar la advertencia. Es irónico, pero es una realidad. El que no es creyente, siendo que debería estar muy atentos a esta advertencia, no le van a importar. El no creyente escucha del infierno, escucha de la ira de Dios, escucha del juicio de Dios y no le importa, no le interesa. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, volvamos a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de la carta a los hermanos corintios, a una iglesia local, a todas las iglesias, porque esto también es para nosotros, y nos está poniendo un ejemplo. Recordemos, hemos recibido el favor de Dios, tal como los hebreos. Miremos a los hebreos como ejemplo. Nosotros hemos recibido estas escrituras, no porque sí, sino que son de beneficio para nosotros. Así lo dice en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que le sucedió a los hebreos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no solamente son meras historias, hermanos. Son historias que a nosotros son de ejemplo, de profundo valor, para mirarlas, observarlas, estudiarlas y no caer
en lo que ellos cayeron, para no caer en los errores que ellos cayeron. Y aquí el apóstol Pablo entonces empieza a hablar de ciertas cosas que ellos cayeron, ciertos pecados, ciertos pecados en los cuales ellos cayeron para desagradar a Dios. ¿Qué es lo que hicieron los hebreos para desagradar a Dios? Esto es importante saberlo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos atentos y no caigamos en los mismos errores. Ellos son ejemplos, recordemos. Y lo primero entonces que dice es que los hebreos codiciaron cosas malas. Nosotros sabemos que codiciar ya es un pecado, ¿no? Pero ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué codiciaron los hebreos? ¿Qué ellos anhelaban, cierto? Que no tenían o que querían y que no deberían anhelar. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo el andar de los hebreos, ¿cierto? Que salieron de Egipto, nos vamos a dar cuenta que ellos querían muchas cosas y reclamaban continuamente por todo. Incluso codiciaban volver a la esclavitud. Anhelaban volver a la esclavitud. Ellos, como se va a desarrollar más adelante, codiciaron también mujeres, particularmente las mujeres de Moab. Esos gatilló al peor, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el punto es que nosotros tenemos que mirar a ellos como ejemplo. Ellos codiciaron cosas que desagradaron a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo yo tomo este ejemplo y lo aplico a nosotros? Y la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿qué codiciamos nosotros? Y por medio de la codicia, ¿cómo desagrado a Dios? En nuestro contexto, nadie anda codiciando, ¿cierto?, el asna de su vecino. Nadie anda codiciando el buey de su vecino. Pero nosotros codiciamos continuamente otras cosas. Particularmente tienen que ver con el dinero, ¿no? Yo codicio, quiero más plata, quiero trabajar más, quiero tener más cosas. Hoy día el mundo vende, ¿cierto?, que mientras más tenemos, más felices somos. Eso es basura. Nosotros queremos tener otro auto, o queremos tener mejor auto, o queremos tener más casa, o queremos, no sé, tener viajes, o codiciamos y nos esforzamos, gastamos energía en codicias, en codiciar cosas malas. Ahora, ¿qué codicia no es mala, hermanos? ¿Qué anhelo del corazón no es malo? A sola excepción de glorificar a Dios más, todas las demás son malas, porque todas se centran en nosotros. Y nosotros tenemos que quizás mirar el ejemplo de los hebreos y mirar nuestras propias vidas y decir, ¿qué es lo que yo codicio? ¿Qué es lo que yo codicio? Porque ojo que la codicia desagrada a Dios. El yo poner mis ojos en otras cosas que no sean Dios, desagrada a Dios. Porque nosotros deberíamos hacer todo para la gloria de Dios. En otras palabras, si yo vivo mi vida, gasto mi energía y ocupo y le priorizo y le doy cierto, todo énfasis a cosas que no tienen que ver con la gloria de Dios, son codicias que son pecaminosas delante de Dios y que desagradan a Dios. Esto es una reflexión que cada uno tiene que hacer, porque cada uno puede meterse, ¿cierto?, en su propio corazón y decir, bueno, sí, a mí me gusta esto, pero ¿sabes qué? No, a mí no me gusta tanto eso. A mí me gusta ver, yo codicio que la gente me vea de tal o cual manera. O yo codicio, o yo anhelo otra mujer u otro hombre, o yo anhelo profundamente tener cosas que no tendría que tener. Yo quiero fama. Los niños hoy día todos quieren ser youtubers, ¿cierto? O sea, cada corazón es un mundo, hermano. Si pudiéramos hablar de todas las codicias de sus propios corazones, de mi propio corazón, cada uno tiene un mundo diferente y este es un análisis que usted debe hacer en la profundidad de su corazón y decir, ¿qué es lo que yo puedo codiciar que desagrada a Dios? ¿Por qué? Porque los hebreos codiciaron cosas malas y gatillaron el desagrado de Dios. Pero no solo eso. El apóstol Pablo continúa diciendo, dice, no seáis idólatras. No seáis idólatras, versículo 7, como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, ¿cierto? Y a beber y se levantó a jugar.
Este se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hace referencia al momento en el cual Moisés sube, está 40 días allá. Los hebreos dicen, bueno, Moisés parece que ya no vuelve, hagamos una imagen del Dios que tanto queremos, que nos abrió el mar y juntaron su oro y salió el becerro de oro. Esa situación se dio en ese contexto y básicamente recordemos que las buenas intenciones de los corazones de los hebreos, que eran muy buenas, ¿cierto? Hermosas, para Dios fue una tremenda aberración. Cuando Moisés estaba arriba, ¿cierto? Y ellos estaban cantando, saltando alrededor del becerro de oro, el Señor le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha pervertido, se ha corrompido, son idólatras. Hoy día yo entiendo que también que en nuestro contexto nosotros no andamos haciendo imágenes. Nadie tiene una grutita en la casa, bueno, a no ser que venga de un contexto católico, ¿cierto? Pero en general nosotros no lidiamos con esto. Pero de forma práctica y aplicativa a nosotros, ¿de qué manera nosotros podemos ser idólatras? La idolatría, recordemos que se define como poner a Dios o darle el lugar que le corresponda a Dios, ¿cierto? A otra cosa que no sea Dios. Dios debe estar entronado en nuestro corazón, pero nosotros siempre sacamos a Dios para poner otras cosas. Estos ídolos tienen muchas formas. Mi ídolo puede ser, no sé, mi hijo, mi esposo o mi esposa, mi papá o mi mamá, un artista, un deportista, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser la pornografía. Mi idolatría puede ser, tiene 18.000 formas de expresarse. Pero hay un ídolo que todos tenemos, ¿cierto? Y es el que más se repite en todos nosotros. Es el rey de los ídolos. Usted mismo. Usted mismo se entrona en su propio corazón. Y eso también es idolatría. En un momento el Señor se encuentra con el joven rico, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Después de una conversación, el Señor le dijo, anda, vende tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. El problema no era que le diera a los pobres o no le diera a los pobres. El problema del joven rico era que en su corazón el dinero valía más que Cristo. Ahora, pensemos esto. ¿Qué ocupa un lugar que de alguna manera se transforma en una condicional continua para poder seguir a Cristo? Para algunos, hermanos, su ídolo, al ser él mismo, se da cuenta, ¿cierto?, que ese mismo es flojo, le gusta dormir, ¿cierto? No le gusta levantarse. Ese es un ídolo, a sí mismo. Y es lo que el apóstol Pablo, a finales del capítulo 9, le está diciendo. Tome a ese viejo hombre, tome la carne, échesela encima y usted manda la carne. Eso es básicamente decir, oye, aquí tú no estás entronado en el corazón. El que se entrona es el espíritu y manda la ley del espíritu. Bueno, ellos desagradaron a Dios por idólatras. Nosotros, que debemos mirar a los hebreos como ejemplo, tenemos que decir, bueno, tengo que alejarme de la idolatría. Tengo que alejarme de esto porque no quiero desagradar a Dios. Pero no solamente esto, el apóstol Pablo en el versículo 8 esboza entonces el tercer ejemplo. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Sabemos este caso, ¿cierto?, de Baal Peor, donde bajo el consejo de Balaam, ¿cierto?, los hijos de los hebreos son tentados, ¿cierto?, a fornicar con las hijas de Moab. Ahí entonces los hijos de Israel van y empiezan a fornicar con las hijas de Moab. Ojo que esto fue una rebeldía tremenda contra Dios porque ellos ya tenían la ley. Ellos sabían entonces que no tenían que fornicar. Y se desata la ira de Dios y empiezan a morir, una mortandad de parte de Dios directa, ¿cierto? Hasta que se le pone fin mediante un caso muy particular, ¿cierto? Donde Finés atraviesa, ¿cierto?, con una lanza a tanto a un israelita como a la moabita, y eso pone fin a, digamos, a la ira. Y ese lugar y ese tiempo, entonces,
ese evento que es una mancha en Israel se conoce como Baal Peor. ¿Pero qué desató entonces el juicio de Dios? La fornicación. Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos de fornicación hace referencia al mandamiento no adulterarás, ¿cierto? Y el Señor estando acá, ¿cierto? Estando en la tierra, empieza a decir, ustedes han escuchado, han oído, no adulterarás, mas yo os digo a ustedes que si ustedes desearon a una mujer en su corazón, ya han transgredido esta ley, ya han pecado. Hay muchas formas hoy día que nosotros entendemos que caen en esta ley de Dios y que son transgresiones a la ley de Dios y que tienen que ver con la impureza sexual. Yo entiendo, hermanos, que es una cosa común y normal que cada uno de todas las personas que están aquí tengan pensamientos y deseos perversos de su corazón. Eso es inevitable. Pero recuerden esto, hermanos. Si se les para una paloma en la cabeza, no es culpa suya. Pero si esa paloma hace un nido, es culpa suya. Eso no quiere decir, hermanos, que si se vienen pensamientos perversos en su corazón, usted no tenga que decir, Señor, ayúdeme, ¿por qué estoy pensando esto? Y pueda orar al Señor en arrepentimiento inmediatamente. Pensar ya en la consumación de un acto de adulterio es porque ya esto fue extremo y escandaloso. Pero nosotros, hermanos, podemos protegernos desde lo más mínimo, hermano. Ver qué miran nuestros ojos. Ver en qué nos enfocamos. Ver qué es lo que de alguna manera está influenciándonos a nosotros para también cuidarnos, hermanos, a nosotros mismos. Hermanos, en la esencia, ¿cierto?, de nuestro ser, el anhelo de la sexualidad está impresa. Eso es parte de nuestra humanidad, ¿cierto? Esto que vende, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, que el cura nunca tiene deseos sexuales, que está puro, eso es falso, hermano. Porque mientras el hombre sea hombre, ¿cierto?, y tiene un proceso de procreación, un tiempo de procreación, este hombre siempre va a tener impulsos. Eso no los puede negar, y asimismo las mujeres. Eso es algo con lo que vamos a lidiar porque es la que estamos, no hay nada que hacer. Pero otra cosa muy diferente es permitir que esos impulsos se empiecen a pervertir de tal manera que ya en nosotros se empiecen a hacer gustos particulares, que empiece yo entonces a ver pornografía porque me gusta la pornografía o porque de alguna manera yo empiece a frecuentar lugares donde no tengo que frecuentar. Hoy día, hermanos, vivimos en un tiempo donde esta cosita es la que más pervierte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a un clic, ¿cierto?, está toda la perversión del mundo. Es una realidad. Entonces hoy día en la práctica nosotros tenemos que estar muy atentos, hermanos, a lo que puede contaminar nuestro corazón, a lo que ven nuestros ojos. Podemos nosotros protegernos. Cuando nosotros vemos que estamos siendo tentados porque las inclinaciones perversas con las cuales cargamos nos inclinan hacia allá, hermanos, aléjese, vaya a orar. Porque obviamente la carne es débil. Tenemos que tener muy claro que el consejo de fondo, hermanos, del apóstol Pablo es, ojo, miren a los hebreos y entiendan que los hebreos, tal como ustedes, tienen también algo en común, es que son humanos, gobernados por los corazones perversos con los que cada uno carga. No se piense que usted, porque ahora es creyente, ahora solamente nacen inclinaciones santas, ¿cierto?, pulcras de su corazón, porque no es así. Usted toda su vida va a luchar contra la perversidad de su corazón. Toda su vida. No piense que porque vino a la iglesia una vez, un año, ahora yo no les tengo. No, hermanos. Toda su vida usted va a luchar contra las inclinaciones perversas de sus propios corazones, que van a ir en pos del mal continuamente. Y nosotros tenemos las herramientas en Cristo y por medio de la ayuda del Espíritu Santo para protegernos, para cuidarnos. Y para cuando caemos, ¿cierto?, ir al Dios fiel que nos perdona. Siguiendo, versículo 9, dice así el apóstol. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. La cuarta referencia, ¿cierto?, es una referencia histórica que nosotros sabemos que tiene que ver con el asunto de las serpientes.
Sabemos, ¿cierto?, que en un momento los israelitas tentaron a Dios. Y el Señor le mandó serpientes. De ahí es que el pueblo clamó, fue donde Moisés intercedió, le dijo, Señor, se están muriendo los hebreos, por favor, ven al rescate. El Señor le dijo, anda, haz una serpiente de cobre, ¿cierto? Perdón, de bronce, ponla ahí, y entonces el que la ve se va a sanar, de ahí viene entonces. Y ahí es cuando el Señor, Juan capítulo 3, dice, porque así como la serpiente fue levantada, es necesario que todo aquel que crea en Jesucristo, etcétera, etcétera, sea levantado el Hijo de Dios, etcétera. Ahora bien, más allá del contexto en general y la ira de Dios por medio de la serpiente, aquí lo importante es cómo tentaron ellos. Recordemos que aquí estamos hablando de un ejemplo. ¿Cómo tentaron los hebreos a Dios? Esto, hermanos, esta tentación está derecha y totalmente relacionada con el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La tentación a Dios y la murmuración van así. La tentación que nosotros, si vamos al contexto en el cual ellos tentaron a Dios para que el Señor les mandara serpientes, era un reclamo contra Dios. Era una murmuración contra Dios. Ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés, pero particularmente aquí les interesa contra Dios. Ellos se quejaron contra Dios tentando. Murmuraron entre ellos de la maldad, entre comillas, de Dios. Y aquí, ojo, ¿por qué? Porque de manera práctica para nosotros hoy día, nosotros no estamos, digamos, exceptos de tentar a Dios por medio tanto de la murmuración como de la queja. Lamentablemente, hermanos, hoy día incluso muchos creyentes encontramos personas que se quejan contra Dios, que no conocen contra Dios. Recuerdo un fragmento, ¿cierto? No recuerdo el contexto donde estaba, pero se le preguntaba a R.C. Sproul, ¿cierto? En un momento, que era un pregunta y respuesta, y a él le preguntan, ¿no cree que Dios fue muy drástico con Adán y Eva por haberlos castigado solamente por haber desobedecido de una manera tan pequeña? Y es muy llamativa la respuesta de R.C. Sproul porque se enardece, se enoja. Y él dice, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que el pueblo cristiano no conozca a Dios? Y empieza a hacer una explicación clara. Encuentran drástico a Dios que dos seres creados de la nada, que no tenían nada de por sí, que no, derechamente no valían nada porque no merecían nada, atentaran contra el Dios santo, el Dios eterno, aquel que les dio todas las cosas. Se rebelaron contra él y encuentran drástico que Dios no los haya aniquilado y fulminado de una, sino que, por lo demás, les tuvo paciencia, les proveyó de ropa, ¿cierto? Mató, hizo sacrificio, les proveyó de misericordia porque los sacó, ¿cierto? Y los dejó vivir. Y por lo demás dijo, los voy a rescatar. ¿Encuentran drástico? Hermanos, lo que merecía Adán y Eva, tal como todo lo que nosotros merecemos, es la ira de Dios por nuestra transgresión continua, por nuestra maldad continua contra Dios. Cada uno de nosotros, por más santo que se crea, merece por sus obras la ira de un Dios santo. Merecemos el castigo, merecemos el infierno. Usted no merece absolutamente nada. Y cuando digo nada es nada. Usted no merece respirar, usted no merece comer, usted no merece nada, porque usted es un armazón de maldad, un armazón de rebeldía contra Dios. Nosotros todos somos malos. Y el hecho de que nosotros recibamos el aliento de vida todos los días es una misericordia de Dios, una gracia de Dios. Que usted pueda levantarse cada mañana y ver a sus hijos o verse a sí mismo, levantarse es un regalo de Dios. Cada cosa que recibimos es un regalo de Dios. Incluso si usted puede sentir dolor porque se pegó en algo, denle gloria a Dios. Mucha gente reclama y tienta a Dios diciéndole, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Qué te hice, Dios, para que me pase esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo lidiar con esta situación que estoy viviendo?
partiendo de la premisa o la presuposición, ¿cierto?, de que yo merezco algo bueno. Yo no me merezco estar en esta situación. Yo no me merezco estar pasando hambre. Yo no me merezco estar sin trabajo. Yo no me merezco estar sufriendo por esto. Es que usted no merece nada bueno. Usted debería estar quemándose en el infierno. ¿Entiendes? A la luz de eso debe entender que todo, absolutamente todo lo que pueda vivir es un regalo de Dios. Incluso los dolores, las angustias que usted puede llegar a recibir en este mundo. Véalo como un regalo de Dios para formarlo. Porque esto es lo que el Señor dice en Romanos 8:28, ¿no? Para los hijos de Dios, porque conforme a su propósito fueron llamados, todas las cosas redundan para bien. O sea, piensa en esto. Que usted pueda sentir angustia y dolor en un momento de su vida, no podría ser si es que Dios no estuviera preservando su vida de fondo. O sea, ni siquiera podría llorar de angustia. ¿Por qué? Porque si fuera por lo que merece, usted se estaría quemando en el infierno. Y eso sí que sería sufrimiento. Vea el momento de dolor y el momento de angustia como un regalo de Dios para que el Señor se glorifique en usted. Porque usted no merece nada de Dios. A la luz de eso, dele gloria y gracias a Dios por cada cosa que vive, hermano. Porque el hecho de que estemos aquí parados es porque Dios ha renovado su misericordia. Porque Dios es bueno. Eso tiene que tenerlo muy claro. Y no caiga entonces en el pecado de los hebreos, de tentar a Dios que dijeron, ay, ¿por qué no estamos nosotros por qué no volvemos a Egipto donde ahí teníamos carne, donde podíamos hacer estas cosas? Eran esclavos y querían volver a la esclavitud. Dios les había dado libertad, pero ellos querían volver a la esclavitud. Ese era el corazón perverso de los hebreos y claramente gatillaba la ira de Dios. Y para nosotros entonces, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos que ver a los hebreos como ejemplo de nosotros. Nosotros hemos recibido el favor de Dios, el amor de Dios, hemos recibido todo de Dios. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos de no gatillar o de no desagradar a Dios por medio de nuestras conductas, que por lo demás son gatilladas por nuestros corazones perversos con los cuales vamos a lidiar, hermanos, toda la vida. Hermanos, tal como los hebreos, nosotros somos humanos, con corazones perversos, que despreciamos continuamente todo lo que es de Dios, que somos malagradecidos tal como los hebreos, que somos fornicarios tal como los hebreos, somos vanidosos tal como los hebreos, somos murmuradores, somos inconformistas, somos idólatras, nosotros somos codiciosos, nosotros somos un hato de maldad, hermanos. No nos descuidemos, no pensemos que nosotros hemos alcanzado la santidad, hermanos, porque es una lucha continua. Es una lucha, hermanos, de toda la vida. Esto no se acabó cuando usted recibió al Señor. No. Es toda una vida de someter a su propio corazón por la ley del Espíritu. Es por medio de este contexto que el Señor entonces llega a el apóstol Pablo llega a una conclusión y nos dice lo siguiente en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las palabras son muy claras. Las palabras son muy claras del apóstol. Suele suceder, hermanos, que en las iglesias mucha gente se siente fuerte. Mucha gente se siente a sí misma firme. Mucha gente cree que sus convicciones o su fortaleza, ¿cierto?, son fuertes. No hemos escuchado decir a hermanos, no, yo no voy a caer en eso. Yo nunca haría eso. Y lo hemos escuchado muchas veces. Yo no haría eso. No, yo sé que soy fuerte. Yo sé que me puedo dominar. Yo sé que puedo hacer esto. Hermano, usted no puede hacer absolutamente nada. Usted no puede hacer absolutamente nada. Quizás a modo contextual nosotros podríamos pensar que el apóstol Pablo está pegando una especie de repasada. Dos capítulos atrás
El apóstol Pablo, ¿cierto?, había hablado de aquellos que estaban fuertes y que comían carnes incluso sacrificados a los ídolos porque sabían que no les pasaba nada. Hay muchos cristianos que se sienten fuertes, seguros de sí mismos y de lo que pueden hacer. Se sienten firmes en la fe. Sienten que entienden la doctrina. Entonces ya yo entendiendo doctrina soy un cristiano con un carácter formado. Entonces yo no voy a estar para esas pequeñez. Hermanos, tengan mucho cuidado. No porque usted haya crecido en perdonar a alguien, significa que ahora su carácter cristiano está listo. Hay otras muchas aristas en las cuales usted puede caer. No piense que porque usted ya no es adúltero, no va a tener que lidiar con otras cosas que deben ser moldeadas y con las cuales puede caer. No piense que porque usted lleva 10 años en la iglesia o 20 años en la iglesia y se sabe toda la doctrina reformada, piensa entonces que usted ahora no necesita de la ayuda del Espíritu Santo. No, no piense eso. ¿Por qué? Porque cuando más crecemos, cuando más arriba estamos, más fuerte es la caída. Tenga cuidado. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Pero no está diciendo, no está dando un mensaje de autoayuda para decir, oye, no, es que usted debe sentirse fuerte porque usted... No, no, no. No apunta para eso. Usted debe entender que es débil y se puede fortalecer solamente mediante Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede, nunca puede llegar a decir, yo puedo con esto. Ningún creyente, por muchos años que lleve, yo puedo decir, no, es que yo manejo esto. No, 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 no. Usted debe decir, yo, con la ayuda de Cristo, voy a poder. Señor, ayúdame para poder hacerlo. Sin Cristo, nada puedo hacer. ¿Se acuerdan que Jesús habló de la vid y los pámpanos? ¿Cierto? Del racimo de la uva, su fruto. El fruto no puede crecer si no está, cierto, sujeto del árbol. Nosotros así tampoco no podemos hacer absolutamente nada si no estamos sujetos de Dios. Si no estamos dependiendo de Dios. Piensa en los hebreos, ellos son nuestro ejemplo. Mucha gente dice, no, que yo tengo mucha experiencia con Dios, yo ya llevo muchos años caminando con Dios. Yo he visto milagros de Dios, yo he visto cosas de Dios y estas cosas a mí me tienen fuerte. Hermanos, nos miremos a los hebreos no despreciándolos. No miremos a los hebreos así, ay, que son poca cosa, que eran porfiados. Hermanos, los hebreos vieron milagros con sus propios ojos. Ellos fueron testigos de las 10 plagas. Nosotros no hemos visto ninguna. La mano sobrenatural de Dios se vio de una manera física. Vieron las 10 plagas, vieron cómo se murieron los primogénitos, vieron langostas, vieron todas las cosas. Después salieron. Se le abrió el mar, hermanos. Se les abrió el mar delante de sus ojos y ellos cruzaron el mar mientras había una columna de fuego. Ellos, hermanos, vieron milagros de Dios de primera parte. Incluso escucharon la voz de Dios con truenos, con terror y temblor ahí. Pero se pervirtieron igual. Si hablamos de experiencias con el Señor, ellos las tenían, usted no las tiene. No, es que el Señor cambió mi vida, maravilloso, muy bien. Pero usted no se puede comparar con lo que vivieron los hebreos. Ellos sí podían haber dicho, no, es que con todas estas cosas que vieron, deben haber sido muy piadosos y temerosos, y no lo eran. ¿Saben por qué? Porque lo que gobernaba sus vidas eran sus propios corazones pecaminosos. Y le tengo una noticia, hermano. Esos mismos corazones que tenían ellos los tiene usted. Y ese corazón perverso, toda su vida va a sabotear su vida espiritual. Su corazón, abajo, aquí en su corazón, lo dentro, hay una maquinita, un cuerpo, pensemos en un cuerpo de inteligencia que todo el día está planeando cómo sabotear su caminar con Dios. Toda su vida. Y va a tener que luchar con él toda su vida. Toda su vida va a tener que luchar con él. Así que si usted piensa que usted está firme, que usted ya no tiene nada que preocuparse, está muy equivocado. Si usted está firme, ojo que no se caiga, porque usted que se siente que está firme y que está arriba, se va a pegar un porrazo doloroso. Tenga mucho cuidado. Usted necesita de Dios. Necesita depender de Dios.
necesita ir a las rodillas delante de Dios, necesita ir a su palabra, necesita el consejo, necesita la congregación, necesita la comunión de los santos, necesita predicar, necesita de todos los medios de gracia posible, porque usted necesita continua comunión con Dios, porque si no, si fuera por su perverso corazón, usted estaría ahí sumergido, hermanos, en sus pecados. Y si usted no entiende eso, hermanos, si usted no entiende eso, digamos, el peligro que implica su propio corazón, es que usted no entiende nada de la fe. Usted no entiende nada del camino cristiano. Y eso es más terrible. Si usted no entiende que el peor enemigo no es Satanás, el peor enemigo no es el mundo, el peor enemigo es usted mismo. Y si usted no sabe, hermanos, que su peor enemigo es usted mismo, usted está peleando con el hombre invisible, va a perder. Usted tiene que tener su corazón ahí, a raya, diciéndolo y retándolo todos los días y a cada minuto, y advirtiéndole que no se porte mal. Esa es la caminata del cristiano. Quiero concluir solamente con lo que dice el autor de Hebreos, que también habla mucho de esto, pero un texto muy breve. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, queremos darle gracias a usted por poder, Señor, exponernos a su palabra. Rogamos que cada día nos ayude a escudriñar en nuestros propios corazones, conocer nuestra maldad, no perderla de vista. Rogamos para que todo pensamiento de autosuficiencia en nosotros, Señor, sea aplastado. Que podamos crecer en humildad, mi Dios amado. Que podamos entender nuestra necesidad de usted para caminar en la fe. Rogamos, Señor, de su ayuda, porque entendemos que nada podemos hacer sin usted. Damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, hermanos amados. Les invito a cantar el himno número 19. Himno número 19.